Bueno, entonces aquí ya tenemos pues esta herramienta Postman. Esta es una herramienta muy utilizada en el contexto de desarrollo de software, que se utiliza mucho para probar APIs realizadas y que consumen pues digamos que el mecanismo REST, que el mecanismo REST utiliza pues los famosos verbos HTTP, que es post, get, put, delete. Hay otro que no está acá, que es patch, que también se utiliza para actualizar datos, pero también se utiliza para, para probar otros, digamos que otros escenarios, otras tecnologías o mecanismos. Por ejemplo, está ahí, creo que hay uno que llama GraphQL, que es otro mecanismo de comunicación. Hay otro que llama gRPC, son diferentes mecanismos que se utilizan con esta herramienta, es muy potente. En este caso vamos a probar una API REST, y lo que vamos a hacer aquí es un CRUD básico que va a tener también pues un registro en base de datos, unos registros y el registro. Entonces tenemos aquí primeramente les voy a mostrar digamos que los endpoints, voy a ejecutarlos manualmente para que veamos los resultados, y al final pues ya vamos a ver unas automatizaciones de unas pruebas de integración que tenemos aquí. Tenemos aquí un endpoint de registro de usuario, donde básicamente se está indicando un user ID y un password. Si esto es correcto, entonces lo guardamos en una base de datos. Esta base de datos lo va a guardar con un ID del usuario, el user ID. Aquí, de hecho, lo que le mencioné ahorita al profesor, aquí se está haciendo provecho de esta herramienta propia de Postman, una funcionalidad propia de Postman para generar datos aleatorios. Por ejemplo, aquí estoy generando un username aleatorio. De hecho, si miran aquí una ejecución, él me devolvió user ID, me devolvió este texto de acá. Por ejemplo, aquí me voy a devolver un poco para mostrarles lo que esto puede hacer. Aquí yo estoy generando un usuario aleatorio, pero por ejemplo aquí en random miramos acá pues como toda esa batería de diferentes tipos aleatorios que esto puede generar. Entonces ya dependiendo pues del contexto que usted esté probando, pues ya utilizará el que necesite. Entonces en este caso estoy creando pues como el username aleatorio, porque pues yo podría pues, no usar esto y poner aquí, no sé, user 1, user 2, user 3, pero pues eso ya en un ambiente en que yo requiera probar masivamente una API no va a ser algo eficiente, ¿cierto? Y en este caso sí, para la contraseña sí estoy utilizando la misma contraseña para todo, no es pues como tan complejo con la contraseña. Entonces aquí voy a consumir este endpoint. Tenemos entonces que aquí ya creo un usuario con este ID y creo un usuario pues con este user ID. De hecho acá voy a copiar este user ID. Esta API está insertando datos en una base de datos de PostgreSQL. Aquí voy a consultar el usuario que fue generado, el user ID, para ver, corroborar que esté en la base de datos. De hecho, pues esto es lo que me pongo aquí en los zapatos de un desarrollador. Normalmente esto es lo que un desarrollador hace. Prueba los endpoints en Postman, vea las respuestas exitosas, miran base de datos lo que esté. ¿Cierto? Ya me voy para el login. Bueno, una parte importante acá es entonces, acá tengo este usuario, este user ID, y aquí en la sección de scripts tengo acá, digamos que esto tiene aquí una característica que permite, digamos que con código de JavaScript, automatizar ciertas características. Usted puede crear variables de entorno de acuerdo pues a cierta, digamos por ejemplo a la respuesta que tengo acá. Entonces digamos que aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy seteando una variable de entorno llamada userTest con la respuesta que estoy obteniendo acá. Aquí estoy obteniendo la respuesta, el response. Aquí tengo un objeto llamado user y dentro de este objeto llamado user otro objeto llamado user ID. Entonces este user ID lo voy a setear en esta variable de entorno. Otras pruebas que se están haciendo acá es que verifico que me llegue en la respuesta un mensaje, me llegue este message y este message tenga este texto que diga user registered successfully. O sea, esto es parte también pues de, digamos que este escenario de prueba para validar de que esa creación o ese registro de usuario fue exitoso.
Me voy a ir acá para la parte de environments y me voy a ubicar aquí, digamos que en el entorno. Miramos acá que en este que se llama user test creo ese que vimos allá. Eso es algo aleatorio. Si yo la volviera a ejecutar, vamos a ver uno distinto. Vamos a volverlo a ejecutar aquí rápidamente. Vemos que él me creó aquí otro usuario con otro ID en base de datos. Y si nos regresamos aquí a la sección de environments, vemos aquí ese usuario creado. Listo, me voy a ir rápidamente para el otro endpoint de login. Entonces en este endpoint de login le estoy pasando ese user test que generé en el paso anterior de registro. Y yo ya tengo aquí en mis variables de entorno, tengo aquí dos escenarios para contraseña. Tengo la que considero que va a ser mi contraseña válida y va a ser la que considero que también será mi contraseña inválida. Entonces, regresando aquí a login, aquí va a ser el login con ese user test que fue generado y con la contraseña válida. Voy a ejecutar y esto me está dando como resultado digamos que este access token, que después, como les dije ahorita, digamos que un código cifrado con un mecanismo que internamente tiene pues la información de usuario. Si esto lo valido rápidamente, hay sitios web que nos permiten mirar rápidamente esa información. Un sitio que se llama jwt.io. Si yo paso aquí ese JSON Web Token que copié, vamos a ver aquí, esto me va a traer cierta información. Aquí hay unas informaciones importantes. Por ejemplo, llega aquí una fecha de expiración. Por ejemplo, este usuario lo acabé de crear, es alrededor de las 20:45 y vemos que se vence alrededor de las 9. O sea que por defecto ese JSON Web Token tiene una expiración de 15 minutos. Si ese token lo intentase utilizar, por ejemplo, en media hora, ya no me funcionaría. Y vemos aquí otras informaciones. Por ejemplo, aquí veo que me llega, aquí en este campo sub, me llega este UID, este código, y veo que me coincide con el que me fue generado acá. Ese es el ID del usuario. O sea, con el mecanismo que está utilizando esa API para generar este JSON Web Token tiene esa información, pero pues podría tener otras informaciones. Ya en este endpoint de login, aquí en la parte de scripts, aquí hay algo que se está haciendo previamente, y es que cuando se hace el login se está guardando en los environments, se está seteando una variable llamada token JWT, y ahí estoy seteando lo que me llega en el response, esta variable access token. O sea, lo que me llega acá yo lo voy a estar guardando acá en los environments. Voy aquí para los environments, aquí tengo token JWT, ese es el que estoy generando ya. Siempre que me autentique, él me va a guardar el que se guarde. ¿Para qué lo vamos a usar? Entonces ya para loguearnos ya con los diferentes endpoints de esta API, esto nos exige una autorización. En este escenario se está utilizando un mecanismo de autenticación que se conoce como Bearer Token, que consiste en pasar, digamos, si miramos aquí, en una característica que tiene Postman para ver, digamos, como que el armado de ese endpoint en algo que se conoce como core. Vemos que ahí internamente llegan unas cabeceras, unos header, y hay uno muy importante que es el authorization. Y en ese authorization me llega esta información, me llega algo que siempre se pone este texto, bearer, espacio, y ya este es el JSON Web Token que fue generado en el mecanismo de login. Entonces, en cada endpoint yo le estoy pasando ese token que ya guarde pues en el environment con este script. Y ya hay dos mecanismos de prueba, dos baterías de prueba. En este caso hay para probar el login exitoso, que en el caso del login exitoso se valido que la respuesta sea un HTTP status 200 y que en la respuesta me llegue esta propiedad access token. Ya el otro escenario,
que es, pues, uno normalmente habla del camino triste, el camino feliz, el camino triste. El camino triste es tener aquí una contraseña válida. Simplemente un usuario ingresa mal la contraseña. Entonces aquí yo la voy a pasar contraseña inválida. Voy a volver a ejecutar. Y ahí ya tengo otra respuesta HTTP. En este caso es una respuesta 401. Pues los que ya estén desarrollando ya conocerán un poquito de esto. Para quienes no, digamos, todas las peticiones HTTP que usted hace van a tener un código de respuesta. Los que están en el rango 200 son respuestas exitosas de acuerdo al escenario. Van a estar los 400 que son pues ya errores conocidos, o los 500 que son errores no conocidos. En este caso un 401 que es un acceso no autorizado, y básicamente aquí estamos respondiendo que las credenciales son inválidas. Entonces, regresando aquí a esta batería de pruebas para login fallido, validamos que el estatus sea 401 y que en el response me llegue una propiedad llamada error message y contenga el texto llamado invalid, el texto con el valor invalid credentials. Esa batería la tengo ahí. Bueno, ya nos vamos para los otros escenarios. Nos vamos para el post. Entonces en el post estamos pues haciendo, digamos que el armado de un body en formato JSON, que este es, digamos, que toda la información que debe ingresarse para digamos que este modelo de datos, esta clase, que es un contacto, que va a tener un primer nombre, un apellido, un alias, un teléfono es como un nick de red social. Y aquí estamos utilizando también datos aleatorios. En cada uno estoy utilizando datos aleatorios. O sea, hay un dato aleatorio para el nombre, el apellido, este alias, este número de teléfono, y para este random social media. Aquí sí hice un poquito de programación. Me voy a ir ya para la parte de scripts. Esto tiene algo que son los prerequisites y post response. ¿Qué son los prerequisites? Los prerequisites son digamos que scripts que usted puede hacer antes de ejecutar la prueba para diferentes escenarios. Por ejemplo, yo aquí quería que este alias, o sea, que este mismo alias me quedase aquí en la red social, pero concatenándole un arroba al comienzo. Entonces aquí lo que estoy haciendo en el script es invoco una funcionalidad, es una variable aleatoria propia de Postman, que en este caso es random username. Lo guardo aquí en una constante y ya me creo aquí otra constante llamada random social media, donde simplemente lo que hago es concatenarle un arroba al comienzo, y ya me seteo dos variables, random alias y random social media, que las paso aquí ya en el body. O sea, una gran funcionalidad de esto es que yo no tengo que preocuparme por poner aquí en mis pruebas, sino yo tendría manualmente que poner aquí nombres, y digamos que para hacer una prueba, por decir unas pruebas de performance, por ejemplo, donde usted va a medir el rendimiento de una aplicación probando con millones de peticiones, pues usted no se va a poner a escribir un millón de veces diferentes datos. Aquí usted va a utilizar estas características para obtener datos aleatorios. Aquí ya nos vamos para otro endpoint, que es el típico get all, para obtener todos los datos de una petición. Aquí simplemente ejecutamos. Bueno, por ejemplo, aquí un error acá es porque ahorita yo me autentiqué, hice el login con un usuario no válido. Entonces voy a volver a autenticar acá. Por ejemplo, ese error que me salió ahí es un error que veo que es porque, como ahorita se probó con un usuario no válido, entonces el token JWT quedó vacío. Entonces se está pasando un token JWT, pero internamente va a estar vacío. O sea, ese token JWT está nulo. Entonces ya ahí pues eso no me va a funcionar. Entonces aquí yo ya me había autenticado correctamente. Voy a intentar aquí otra vez. Creo que no lo hice. Listo, ahí ya hice un web token. Entonces aquí ya debería tener pues, los datos que hay en la
aplicación. Como pueden ver aquí en los datos, todos han sido datos random, pues, que se han generado con esa propiedad de Postman para generar datos random. Y vemos aquí que Script tiene esto, pues, está probando que nos llegue aquí una respuesta con datos, un status 200, y validamos de que la respuesta sea un tipo array y que sea, pues, mayor que 0. Aquí ya tenemos otros endpoints, el endpoint para probar, digamos que pasándole un user ID. En este escenario voy a regresarme por aquí al post. Creo que ahorita me falta ejecutar el post. Cuando ejecutamos el post nos responde el ID que fue generado para ese registro en base de datos. Aquí en los scripts, en el post response, se está guardando en variables, pues en variables de entorno, con una variable llamada ID contact created. Esta es la respuesta de este ID. Si nos vamos aquí para los environments, aquí vemos, aquí yo tengo ese ID que fue creado. Esto me va a cambiar, pues, en cada ejecución. Voy a regresar acá, otra vez aquí. Entonces vemos que aquí yo lo estoy pasando acá en el parámetro de la URL. En este caso es un get. Un get se puede ejecutarlo, pues, pasándole parámetros o pues, hay diferentes formas de usted pasar aquí los parámetros. En este caso se hace agregándolo aquí a la URL, y en este caso le estoy pasando como variable la que tengo allá en variable de entorno, y se pasa, las variables acá se pasan con doble llave. Entonces ya, pues, aquí lo acabo de ejecutar y vemos aquí, pues, que me trajo información. Vamos a ver qué script tiene esto, y básicamente se valida de que sea una respuesta 200, y validamos de que en la respuesta me llegue una propiedad llamada ID, y también se valida de que la variable que me llegó acá sea la misma que le estoy pasando acá. Por ejemplo, aquí miremos ID contact created. Vamos a ver aquí. Bueno, sí, está ahí con una respuesta vieja. Vemos acá que esta ID contact created que veo acá, que empieza por A300, es el mismo que tengo acá. Eso lo valido aquí en este escenario. Ya nos vamos a ir para otros escenarios que son donde esperamos un resultado fallido, pero lo estamos controlando. En este caso, para estos contactos están trabajando con un tipo de dato que se conoce como UID, que es un código hexadecimal. Para este caso, aquí yo estoy, en lugar de pasarle un UID válido, yo estoy generando con Postman un carácter alfanumérico. Esto me va a generar cualquier cosa, un número, un texto, una letra, cualquier cosa me va a generar esto acá, y yo lo paso acá, y esto me genera un error. De hecho, es un error que me responde la base de datos, que me dice que, pues, la sintaxis de entrada no es válida para el tipo de UID, y es un error 500. Ya me voy para los scripts. Se está verificando que sea un HTTP status 500, y que en las propiedades me llegue este error message y me llegue este texto, y valido que la respuesta tenga este texto. La sintaxis de válida no es válida para este tipo UID. Es válido esta parte de acá. Ya me voy para este otro escenario. En este otro escenario aquí yo estoy generando un UID aleatorio, que este es propio de Postman también, para generar un código hexadecimal aleatorio. Y en este caso, él no me falla como me falló en este escenario anterior. Aquí yo le estoy pasando aquí cualquier cosa. Aquí sí le paso un UID que él sí espera, pero entonces él no va a encontrar ese UID en base de datos, y aquí ya voy a tener un resultado 404. El 404 se utiliza para indicar que no se encontró un registro, o no sé si les ha pasado cuando entran a algunas páginas web que les salen 404 not found. Eso significa que ese recurso no fue encontrado. Entonces, en los scripts aquí estamos validando que sean 404, y en el error message me llegue este texto: contacto no encontrado. Y ya, bueno, tenemos por último aquí estos dos endpoints. El endpoint del put. El put es el ACDI en base de datos.
Entonces aquí se está pasando un body pues con todos los datos que se quieran actualizar, y en los scripts se valida de que me llegue que sea un status 200, que me lleguen meses con este texto: contact very successfully. Voy a ejecutarlo y me llega pues aquí esa respuesta. Y algo que no les he dicho es que aquí en Postman hay pues esto aquí tiene el body de la respuesta, cookies, headers, y este que nos interesa mucho, que son los test results. Todos estos tests los voy a ver acá. Él me indica aquí si el test que yo estoy haciendo está ejecutándose correctamente con el pass. Si no funciona correctamente, aquí me va a aparecer un fail con un fondo rojo. Y por último me voy al delete, que el delete es simplemente hacer el borrado de ese registro en base de datos. Esto no tiene ningún body, simplemente se pasa en la URL el ID que se va a eliminar, y en los scripts válido que sean 200, que me llegue este mes y este texto. Aquí voy a validar que esto esté aquí en mi base de datos. Pues aquí en la base de datos de contactos. Ahí tengo ese registro. Voy a ejecutar esta petición. Él me dice aquí que el contacto fue eliminado exitosamente. Vemos que el test pasó. Y voy a volver a consultar acá. Ya ese registro no existe en base de datos. Ya esto, digamos que esto que yo hice acá es, digamos que una ejecución manual. Y normalmente cuando uno está desarrollando, uno hace esto, uno prueba sus endpoints para ver si tiene pues el resultado esperado. Y el hecho de tener yo aquí, digamos que todas estas pruebas codificadas, me permiten, digamos que ejecutar la colección. Yo puedo agrupar todos mis endpoints en Postman en algo que se conoce como colecciones. Entonces, al ubicarme aquí ya en esta carpeta, donde tengo todos estos endpoints, aquí encuentro una opción que se llama Run. Al acceder a esa opción Run, vemos acá que él ya me va a permitir ejecutar. Con un clic me va a permitir ejecutar todos los endpoints con los scripts que ellos tengan. Entonces, aquí simplemente... bueno, y de hecho, esto permite también ejecutar iteraciones. O sea, yo puedo probar esto todas las veces que quiera. De hecho, en pruebas de performance, esto lo prueban con 1000, con 100.000, con 1.000.000 de registros, dependiendo del escenario y el volumen de datos que quieran probar. Pues en este caso, voy a hacerlo con una iteración. Voy a darle Run. Y ya vamos a ver que esto... Listo. Aquí todos me fallaron. Vamos a ver por qué. Aquí me fallaron todos. Vamos a ver aquí por qué me falló. No sé si tengo aquí un error. Yo creo que ahorita es porque le di una contraseña inválida y no la había salvado. Voy a volver a probar. Ahorita eso no pasó. Voy a probar de nuevo. Aquí sí funcionó bien. ¿Qué pasó aquí? Entonces hizo el registro exitoso. En el caso del post hay dos pruebas. Hay una prueba que es el login exitoso y es el login fallido. Este resultado acá es esperado. Como le estoy pasando la contraseña correcta, entonces yo espero que la prueba de login exitoso funcione. Y la del fallido, pues falló porque no va a tener lo que espera. De hecho, él aquí me dice, respuesta esperada, status code 401, pero me llegó un 200. Eso me está diciendo ahí. Y ya el resto de pruebas ha funcionado correctamente. Vemos ahí un paso. Voy aquí a cambiar el escenario. Me voy a ir para el login. Voy a poner aquí la contraseña inválida que tengo en una variable. Voy a salvarlo. Voy a regresar aquí a ejecutar la colección. Entonces ahí vemos en cascada un montón de fallos. Esta primera prueba pasó, el registro, simplemente hizo el registro de un usuario en base de datos con una contraseña indicada, pero ya el login estamos intentando hacerlo con una contraseña incorrecta. Entonces ahí el login falló.
De hecho vemos que el test de login fallido pasó, pero ya el resto de los escenarios van a fallar por el simple hecho de no poder tener un access token válido para autenticarse. Ya simplemente usted no tiene un access token válido, ya no tiene autenticación para acceder a los demás endpoints de la API. Digamos que hasta aquí llegaría pues como digamos que estos escenarios, pues como les estaba mostrando, uno puede digamos agregar más pruebas, agregar diferentes datos que se inserten en base de datos. Son diferentes pues, escenarios que se pueden hacer por esto. Digamos, pues para un ejercicio académico se hizo así, pero pues ya pues, en la experiencia que yo he tenido he visto que quienes ya trabajan fuertemente con Cuba hacen pues maravillas con esto, con esta herramienta.